aquí. Y luego les subo, como saben ustedes, les subiré posteriormente el video para que lo tengan allá, porque hoy vamos a trabajar algunos ejemplos del tema que se trabajó en el último video, que tenía que ver con la regla de sustitución o integración por sustitución y utilizando un cambio de variable. De hecho, ya vamos a empezar ahora sí a desarrollar técnicas de integración, muchachos. Y como mencionaba en el video anterior, se llaman técnicas y no reglas de integración, como las reglas de derivación. Es bien interesante esa sutileza en las palabras, técnica y regla. Una regla es algo que se sigue, ¿sale? Es decir, una regla es algo que tienes que hacer porque se hace así. Es decir, como por ejemplo, no sé, la regla, bueno, la regla de tres, por ejemplo, es algo que tiene, es un procedimiento y no va a cambiar, ¿sale? Entonces siempre es así. Sin embargo, cuando alguien piensa en una técnica, lo que tiene entre manos es algo que puede ser que funcione, pero podría ser que no. Puede ser que funcione en algunos casos cierta técnica que yo utilizo, pero en otros probablemente no. Y eso implicaría que cada uno de los ejercicios que pudiéramos discutir van a ser diferentes entre sí, ¿sale? Entonces, antes de comenzar con todo este rollo, quisiera mencionar también que ya vamos a presentar nuestro primer parcial, ¿sale? Y el primer parcial va a llegar hasta la técnica de integración de cambio de variable. Es decir, hasta aquí yo voy a considerar para el primer parcial, ¿sale? Mi propuesta del primer parcial, chicos, déjenme abrir un calendario para que ustedes lo puedan, si tienen a la mano un calendario ustedes, yo les propongo que sea, estamos a día 18, es viernes, yo les propongo que sea la última semana de septiembre y yo propondría que fuera el 30 de septiembre, que es miércoles. O sea, el último día de septiembre, eso sería hasta nuestro primer parcial. Obviamente, como ustedes saben, yo sigo avanzando, yo voy a seguir avanzando con los temas y con las unidades que estamos por ver, que básicamente estamos en la última, perdón, en la cuarta unidad, perdón, que es la de técnicas de integración, y apenas estamos viendo la primera técnica, la cual la voy a incluir en el primer parcial, ¿sale? Entonces, en el primer parcial va a venir todo lo que tuvo que ver con la definición formal, vamos a decirlo así, de integral, que básicamente es el análisis de las sumas superiores, el análisis de sumas inferiores por supremos e ínfimos, los teoremas que están ahí para desarrollar, o mejor dicho, para caracterizar a un tipo de funciones que vamos a llamar funciones integrables, aquellas que admiten un área bajo la curva, y también vimos sumas de Riemann y vimos cómo calcular integrales o fórmulas de acumulación, como vimos allá. También utilizando la técnica de sumas de Riemann, en donde no necesariamente voy a utilizar el supremo o el ínfimo, sino cualquier intervalo, o mejor dicho, cualquier punto del intervalo que estoy considerando. Y posteriormente a eso vimos algunos ejemplos de significados asociados a la integral que tenía que ver con área bajo la curva, pero también dependiendo del tipo de función que yo tenga, el área significaría algo. Por ejemplo, si yo tenía, no sé, la tasa de cambio o la tasa de mortalidad de cierta enfermedad, el área bajo la curva implicaría que estoy considerando cuántas muertes hubieron, ¿sale? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que darse cuenta de todo lo que hicimos también nosotros en ese momento. Y algo también que vimos era el teorema fundamental de cálculo con algunas propiedades de la integral, como por ejemplo la positividad, la aditividad del camino, que si tengo dos funciones, una mayor que la otra, entonces sus áreas bajo la curva también van a tener y van a conservar esa desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces son propiedades que vimos, son propiedades que les puse también en la tarea algunas para que ustedes investigaran las demostraciones y con base en eso, pues eso sería la parte del primer parcial, concluyendo, repito, con esto de una técnica de integración que es el cambio de variable o la técnica de integración de sustitución. ¿Sale? Entonces, dudas, muchachos. ¿Sí quedó claro cuándo va a ser el primer parcial? 30 de septiembre. Obviamente, la manera de presentar el examen va a ser como lo hemos hecho en los últimos exámenes, chicos. Yo les subo el examen al Teams, se los pongo como una tarea. Ustedes descargan el documento, me hacen el favor de resolverlo. Tienen un periodo, vamos a tener un periodo de tiempo, probablemente vamos a habilitar el examen a las 9 o 10 de la mañana.
o a la hora de la clase, que es a las 9, para que ustedes tuvieran todo el día para resolverlo. Y vamos a suponer que lo concluimos hasta las 6 de la tarde, por ejemplo, ya para que ustedes suban sus respuestas. Y las respuestas las van a subir ya sea en PDF o en imagen, que sea legible, obviamente, o lo pueden subir al Teams o lo pueden enviar al correo electrónico. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿dudas hasta acá? Nada, nada, nada. Perfecto. Entonces, creo que todo quedó claro. Entonces, eso va a ser la parte del primer parcial. Si alguien tiene alguna duda, ahí hay una manita, pueden levantarla y con muchísimo gusto le damos la palabra. ¿Sale? Entonces, por el momento, si no hay ninguna duda, pues, si les parece, vamos a continuar con el tema. Y vamos a hacer el día de hoy algunos ejemplos de cambios de variable del tema de técnica de integración por sustitución. ¿Sale? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de continuar, antes de arrancarme ya propiamente con los ejemplos. Si no hay ninguna pregunta o duda, nos arrancamos ya lo que sigue. ¿Nada? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Chicos, déjenme compartirles mi pantalla primero para que ustedes puedan, quisiera compartirles lo que vamos a escribir ahora. Y tiene que ver, muchachos, con resolver algunas integrales. Pues ahorita vamos a hacer la talacha, chicos. Esta es la parte de talachuda del curso, en la cual pues vamos a tratar de resolver y de encontrar integrales, o mejor dicho, antiderivadas. Y principalmente la razón por la cual estamos utilizando estas técnicas, muchachos, es que nos hemos percatado a partir del teorema fundamental del cálculo, es que si yo ya conozco una antiderivada de cierta función, automáticamente puedo calcular el área bajo la curva de esa función o la integral. Recuerden que hay una diferencia entre la integral y el área bajo la curva. El área bajo la curva implicaría que ese número que me quede tenga que ser positivo, ¿sale? Mientras que la integral considera signos. Entonces, sutilezas, pero que implican un significado muy profundo al final de cuentas, ¿sale? Entonces, déjenme aceptar a Toño, acaba de unirse, creo que ya estamos completitos, creo que faltaría, no sé quién falta, Delia, Gaby, creo que ya estamos todos, creo. Sí, también está Fernando, ya lo vi. Entonces, bueno, eso chicos. Entonces, esa es la importancia de calcular antiderivadas y bueno, las técnicas, pues vamos a trabajar, obviamente, maneras en las cuales puedo calcular esas antiderivadas, porque recuerden, casi siempre una técnica de integración deviene o se desprende, vamos a decirlo así, de una regla de derivación, generalmente. Ojo, generalmente, o las técnicas más comunes generalmente se desprenden de esa. De hecho, integración por sustitución o un cambio de variable se desprende propiamente de la regla de la cadena para los cálculos de derivadas. Y la regla de la cadena lo que suponía es que había una función dentro de otra. Entonces, la idea de la integración por sustitución es, en primer momento, cuando visualizamos una integral, ver qué funciones están dentro, voy a ponerlo así, dentro de otras. Y esa generalmente, ojo, generalmente puede servir como una buena sustitución o como un buen cambio de variable. Obviamente, cuando yo hago un cambio de variable, muchachos, lo que yo hago, y como lo decía en el último video, es cambiar la función por su equivalente en otro mundo o en otro espacio, vamos a decirlo así. Estamos realmente diciendo, estamos cambiando un espacio bidimensional con mi variable independiente X y mi variable dependiente Y a otro espacio bidimensional, pero en este espacio voy a tener otras variables, que puede ser W, Z, como yo les decía en el último video. La letra es lo de menos. Lo importante es la sustitución que yo haga. Obviamente, muchachos, la idea de la integración por sustitución o cambio de variable es lograr ver a la integral, visualizar la integral como una función y por fuera su derivada. Entonces, si en la medida en la cual vayamos acostumbrando a nuestra vista, vamos a decirlo así, a nuestro olfato, en tratar de separar visualmente desde cuando ustedes ven una integral, traten de separarla, sepárenla, vean las partes que la componen, traten de ver el todo, pero en pedazos,
Y entonces, cuando ustedes logren hacer eso, poco a poco vamos a ir desarrollando también esa habilidad. Obviamente yo ya puedo empezar como a vislumbrar, o se esperaría que ustedes empiecen a vislumbrar cosas por hacer sin hacerlas. Y a eso se le llama también visualizar. Es decir, puedo anticiparme a pensar qué me puede quedar como resultado cada vez que yo hago una cierta sustitución. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, y voy a tratar de ejemplificar esa parte de visualizar con estos ejemplos que quiero discutir con ustedes hoy. Y los pongo así, como enfrentados. ¿Sale? Si ustedes se fijan, es sutil la diferencia entre secante de 2x por tangente de 2x de x, esa integral, y la otra integral que es secante cuadrada por tangente cuadrada. O sea, yo sé que no es tan sutil la diferencia, es grandísima, mientras que en un caso estoy multiplicando por 2 el argumento de la función, estoy duplicando el ángulo, por decirlo de una manera. En el otro lo que estoy haciendo es que la función trigonométrica la estoy elevando al cuadrado. Pero si se fija, tienen los mismos elementos, nada más que con significados muy diferentes. Y parecería que tengo dos integrales, eh, o mejor dicho, tengo dos integrales muy diferentes, pero que tendrían como que los mismos elementos. Obviamente, cada una de ellas me va a llevar a una sustitución diferente, ¿sale? Y ahí viene la parte de cómo puedo yo organizar y proponer una sustitución. Por ejemplo, vamos a resolver el primer caso, ¿sale? Entonces, si ustedes quieren, inténtenla también. Seguramente ya están pensando cuál puede ser mi sustitución y esa pudiera ser una manera en la cual podemos trabajar ahora. Por ejemplo, en este caso, secante de 2x por tangente de 2x es válido como recordar todas las técnicas, las fórmulas de integración que vimos, perdón. Y si ustedes se acuerdan, hay una fórmula que es la integral de la secante de x por la tangente de x es igual a la secante de x. Y eso se vale porque la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, lo que tendríamos ahí es casi, casi la misma expresión, excepto por un ligero detalle, esto que está aquí adentro. De manera, muchachos, que ahí a gritos les está pidiendo, cambia mi variable. Si tú dejas a esa variable sin el 2, automáticamente tendrías la fórmula de integración directa. Pero entonces, ¿cómo hacemos esa variación, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, ese cambio? No solamente tengo que poner una W o cambiar la letra, porque hay un 2 ahí que va a afectar al resultado. Entonces, mi cambio de variable bien podría ser el 2x. Y como les decía en el último video, una de las cosas que nosotros hacemos es derivar implícitamente de ambos lados. O sea, derivo la W con respecto a X y derivo la X con respecto a X, para la redundancia. Entonces, por ejemplo, si yo derivo toda esta expresión, tendría el diferencial de W es igual a 2 veces el diferencial de X. Y aquí ustedes como les decía en el video anterior, la X, su derivada es 1, ¿cierto? Pero siempre conviene verlo en este caso como reglas de la cadena. Es X elevado a la 1. Si yo derivo eso es 1 por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro va a ser de X. ¿Sale? Otra manera de verlo con un pequeñísimo abuso de notación sería esta. La derivada de W con respecto a X es 2. Y esto implicaría que el diferencial de W es 2 veces el diferencial de X. Lo que estamos tratando de hacer, como les decía en el video pasado, es ajustar. O sea, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando de espacio. Pero para cambiar de espacio no nada más se vale cambiar letras. Porque si nada más cambiara letras, pues no estoy cambiando realmente la expresión. Y de hecho podría incluso hasta poner otra expresión, en la cual no me conviene. Lo que realmente estoy trabajando es un cambio de espacio, pero cuando cambio el espacio necesito ajustar las cosas. Lo más interesante de todo este proceso de cambio de variable, muchachos, es que el cálculo de área en un espacio es equivalente al área en el otro espacio. De hecho, son iguales las áreas. Y eso está muy fregón si ustedes lo piensan, porque estamos ajustando. Pero obviamente cuando yo ajusto para que el área sea la misma, el ajuste estará principalmente en el de X. Cuando ustedes vean cálculo vectorial, más o menos en siguiente semestre, yo creo, sí, cálculo vectorial junto con integración en varias variables, obviamente, derivación en varias variables y después integración en varias variables. Y cuando vean
por ejemplo, la integral doble, triple, etcétera, etcétera, pues ahí uno cuando empieza a trabajar con esas ideas, una integral doble me va a implicar algo, como por ejemplo el volumen de un sólido, en la cual ya no puedo calcular nada más una integral, sino necesito dos integrales para calcular todo ese bicho. Pero obviamente cuando yo necesito a veces ajustar, ese ajuste se utiliza algo que se llama el gradiente, por ejemplo. Entonces ya lo van a empezar a ver ustedes. Es básicamente eso, muchachos. Estamos reajustando la función para que me quede en términos de otra variable, pero que el área sea exactamente la misma. Entonces, bueno, dicho esto, voy a borrar esta parte, chicos, para no confundirnos. Ya tengo ahí el diferencial y recuerden, lo único que tendríamos que hacer es despejar el diferencial de x y de lo cual tendría esto. A mí en lo particular, como profesor, ojo, como profesor, a mí no me gusta despejar cosas que tengan variables. A mucha gente y en otros videos, si ustedes ven, o otras personas que pueden explicarles, probablemente a ellos les guste despejar variables. A mí en lo particular no, porque me confunde más. Pero ojo, chicos, aquí es a gusto del cliente. Si ustedes se sienten más a gusto despejando variables, adelante, siempre y cuando no se vayan a confundir. ¿Va? Ojo, eso es lo único que trato como de llamar la atención. Bueno, chicos, entonces cuando yo hago este cambio de variable, este integral automáticamente va a estar ahora en el mundo de las W's. Y entonces voy a tener secante de W por la tangente de W por el ajuste que necesito. Y el ajuste que yo requiero es que el diferencial de X sea la mitad del diferencial de W. Está súper fácil. Entonces aquí yo puedo sacar ya mi constante utilizando todas las propiedades que nosotros vimos y automáticamente la integral que ustedes tienen ahí ya quedó directa. Esta es una integral directa. Integral directa. Y esa integral directa se desprende de que la integral de la tangente de x por la secante de x es igual a la secante de x. Y repito, más una constante, perdón. Y repito, se vale esa integral porque estoy derivando la secante. Es una integral directa que se desprende directamente de derivar la secante. Por lo tanto, muchachos, aquí no hay mucho de dónde buscarle. La integral de eso sería la secante de W más una constante. Obviamente yo ya tengo un resultado, pero mi resultado no es correcto hasta ese momento porque necesito llevarlo otra vez al mundo de las X. Por lo tanto, el resultado correcto tendría que ser sustituir el valor de W. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues ya terminamos. Eso es todo, ya está, o sea, no hay tanto de dónde buscarle. Entonces, si ustedes se fijan, está sencillito porque si derivan secante de 2x es secante de 2x por tangente de 2x por la derivada de u. Y la derivada de u va a ser 2x, perdón, va a ser 2 porque adentro tienen un 2x. Y ese 2 se va a cancelar con el 1 medio, por lo tanto les va a quedar la de arriba. Sencillo, ¿no? Sí, fácil. Bien, bien fácil. Ahora, vamos a ver la pequeña diferencia con la otra integral o la ligera sutileza que tendríamos ahora con la siguiente integral, en donde ahora lo que nos están dando es las funciones elevadas al cuadrado. Obviamente, muchachos, estoy casi seguro que ustedes están viendo esto de esta manera. Y si no lo han visto de esta manera, pues se los paso. Es decir, secante cuadrada es secante de x elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ahí, otra vez, ¿qué sustitución me conviene? Tratando de que cuando yo sustituya eso y encuentre el diferencial, me quede afuera la derivada, o mejor dicho, me quede completo el diferencial. Ya se podrán haber dado cuenta de que la sustitución que me conviene es tangente. ¿Por qué? Porque la derivada de la tangente es secante cuadrada y automáticamente ya lo tengo aquí. Aquí está secante cuadrada. Por lo tanto, me conviene hacer lo de adentro y automáticamente tendría el diferencial afuera. Eso es visualizar, muchachos. Eso es tener el, el olfato para que ustedes se den cuenta de qué sustitución me conviene. Alguien pudiera decir, no, ¿qué pasaría si yo hago mi sustitución como tangente de cuadrada de x? Inténtenlo, muchachos. No hay ninguna
de dificultad en hacerlo. Lo importante es que ustedes se van a dar cuenta de que no les va a llevar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes encuentren el diferencial de u, en este caso voy a utilizar la variable u, pues utilizando la regla de la cadena, esto sería 2 veces la tangente de x a la n-1, que sería 1, por la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de x. Y aquí, muchachos, ustedes se podrán dar cuenta de que lo que me quedó de x, perdón, lo que me quedó acá afuera no me ayuda mucho a lo que tengo afuera de la integral original, porque me estaría sobrando o me estaría faltando una tangente en la integral de acá. Entonces, esa sustitución no me conviene. Tampoco me conviene hacer secante de x la derivada, la u, perdón, porque su diferencial es secante de x por tangente de x de x. Y ahí estaría faltándome una secante, la tengo, pero una tangente me está sobrando. Entonces, no me conviene tampoco. Por lo tanto, chicos, estas sustituciones no me llevan a nada. Eso implicaría tratar de encontrar una sustitución mucho más adecuada, que pues básicamente es la que les había mencionado desde el inicio. Vamos a hacer mi cambio de variable de u igual a la tangente de x, no tangente cuadrada, tangente de x viéndola como algo que está adentro de otra. Su diferencial, por lo tanto, va a ser secante cuadrada de x de x. Entonces podrán dar cuenta, muchachos, que aquí necesito derivar rápido. Necesito tener claras las reglas de derivación. Si ustedes ponen una sustitución y la riegan en la derivada con regla de la cadena porque se les olvidó la regla de la cadena, sorry, eso va a ocurrir mucho, muy seguido. Entonces, acá en técnicas de integración, la derivación tiene que ser algo completamente orgánico, ya ni lo piensan. Y siempre, siempre tienen que pensar en regla de la cadena. O sea, no hay de otra. La regla de la cadena la van a respirar, la van a transpirar, por decirlo de esa manera. ¿Sale? Entonces, ya si ustedes se fijan, automáticamente con esta sustitución, ya tengo mi diferencial de u automáticamente. Por lo tanto, esta integral, muchachos, sería u al cuadrado, que sería tangente de x al cuadrado, y secante cuadrada de x por diferencial de x, automáticamente eso es mi diferencial de w. Ya tengo mi ajuste. Entonces ya ajusté la función, por lo tanto, esto sería u cúbica sobre 3 más una constante, que es básicamente la integral que estoy utilizando ahí. Si ustedes se fijan, cuando cambio al mundo de u, esa función me va a quedar súper sencilla porque ya es una función de la forma x a la n. Entonces, pues ya, esas las sabemos integrar desde el día 1 y ya, cambiando a mi variable original, tendría que ser tangente cúbica de x sobre 3 más una constante. Si no, si ustedes quieren encontrar o comprobar que su integral es correcta o su antiderivada, pues derivenla, muchachos. Si yo derivo tangente cúbica de x sobre 3 con respecto a x, por el teorema fundamental del cálculo, si es correcto, aquí me faltó más una constante, si es correcta su antiderivada, el teorema fundamental del cálculo automáticamente les va a llevar a esta. Y pues ustedes se podrán dar cuenta que sí. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener 3, por regla de la cadena, 3 tangente cuadrada de x sobre 3, que se va a cancelar con ese 3, por la derivada de la tangente que se secante cuadrada, y ya me quedo. Boleto, muchachos, de boleto. Entonces, lo importante de los dos ejemplos que acabamos de ver, chicos, es que aunque tengan los mismos elementos parecidos, no son las mismas funciones, obviamente, sí tengo diferentes formas de sustituir. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a hacer otro ejemplo, muchachos. Vamos a hacer otro par de ejemplos de este mismo estilo y déjenme copiarlos. Entonces, vamos a integrar primero esta, chicos, de 0 a pi medios del seno de x entre 1 más coseno de x de x contra esta integral de 0 a pi medios del seno de x entre 1 más coseno cuadrado de x de x. La diferencia entre las dos integrales, como se podrán dar cuenta, es que el coseno en una está elevado al cuadrado. Parecería que es como
no tiene gran importancia, pero implica mucho. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, chicos. Vamos a resolver primero esta. Vamos a resolver primero esta. Además, ahí me están dando una integral definida, muchachos. Entonces, básicamente lo que me están pidiendo ahí es un número. O sea, yo tengo que expresar esas dos integrales en un número, porque estoy calculando un área. O bueno, no sé qué tipo de naturaleza tenga la función. Si es positivo, pues va a ser un área. Si no, pues me están pidiendo una integral definida, que va a ser un número. Eso sí es importante. Obviamente, cuando yo hago un cambio de variable, también mis variables o mis límites de integración se van a afectar. ¿Por qué? Porque cambiaron ustedes el eje. Ya no voy a tener un eje, por ejemplo, en radianes. Cuando yo cambie a otra variable, probablemente tenga una variable ya no en radianes, sino en reales, por ejemplo. Pero necesito hacer ajustes, ¿sale? Y el ajuste principalmente va a venir en el diferencial, ¿sale? Entonces, bueno, aquí, ¿qué creen que convenga? Pues aquí, básicamente, si yo hago el seno de x, por ejemplo, visualizando, su derivada va a ser coseno de x, pero el coseno tendría que estar arriba, no abajo, y tampoco me faltaría un 1. Entonces, desde ahí, ya falló. Si yo hago perdón, salió bien fea mi el coseno de x, pues tendría mucho más sentido, porque esto me quedaría menos el seno de x de x. Un signo no hay tanta bronca porque puedo hacer esto. Y ya tendría el diferencial aquí. ¿Sale? Sin embargo, fíjense que el problema que tendría es este 1. Porque el 1 me estaría dando algo que no es directo. O no sería directo porque me quedaría así. Diferencial de u negativo sobre u más 1. Y esta no es una integral directa. ¿Qué podría ser? ¿Otro cambio de variable? Probablemente sí. Pero, ¿qué pasaría que en lugar de hacer otro cambio de variable, yo le sumo el 1 aquí y si se fijan me queda exactamente igual el mismo diferencial? Es decir, mi cambio de variable que me conviene es todo el denominador. Por lo tanto, muchachos, esta integral de 0 a pi medios del seno de x entre 1 más coseno de x se acaba de convertir en la integral. Voy a escribir el diferencial. El diferencial me va a quedar menos diferencial de u, que es lo de arriba, seno de x, dividido entre 1 más coseno de x, que fue mi cambio de variable. En este caso fue u. Sin embargo, muchachos, me falta considerar el reajuste en los límites de integración. Mientras que una integral va de 0 a pi medios, la otra no puede ir de 0 a pi medios. Y ese es un error muy común que cometemos muchas veces. ¿Por qué no puede ir? Porque cambiaste variable, maestro. Cambiaste variable y eso implica que estás cambiando los ejes. Estás automáticamente cambiando y alterando la naturaleza del eje. De hecho, ya no vas a ir de radianes, ya no vas a calcular en radianes, ya estás calculando cosas ahora en reales. Entonces, pues no puedo poner 0 a pi medios. Ni tampoco considerar, bueno, es que pi medios lo voy a considerar radianes y en el otro lo voy a considerar como un real, como 3.1416, entre dos. No, chavos, no. Necesito encontrar ahora el ajuste en los límites de integración. ¿Y cómo vamos a hallar esos ajustes en los límites de integración? Con mi cambio de variable, muchachos. Coseno de x más 1. Si x es igual a 0, que es mi límite inferior, ¿cuánto vale u? Entonces u va a ser coseno de 0 más 1. Y entonces u va a valer, coseno de 0 es 1 más 1, 2. Esa sería mi nuevo límite inferior de integración. El 0 cambió a 2. Y vamos a hallar el otro límite de integración. Y es que si x vale pi medios, u va a valer, ¿qué feo me sale u? U va a valer coseno de pi medios sobre 2 más 1. ¿Y cuánto vale el coseno de pi medios, muchachos? El coseno de 90 es 0. Más 1, 1.
Por lo tanto, mi segundo límite de integración es 1. Y ustedes estarán preguntándose si son observadores que hay como una medio incongruencia, porque en la primera integral iba de 0 a pi medios, es decir, iba de izquierda a derecha, pero la siguiente integral me llevó de derecha a izquierda, es decir, de 2 a 1. Eso no es muy común, muchachos. Eso a veces sucede. O sea, puede ser que eso suceda también. O sea, estoy cambiando mis límites de integración y los límites de integración en el otro mundo de las U, pues obviamente va a alterarse. Pero eso no implica que tenga que ir siempre de menor a mayor. Eso es algo que puede suceder. Y entonces aquí, qué bueno que sucede esto para que ustedes se den cuenta de que no va a pasar gran cosa. Pero si yo recuerdo propiedades de la integral, muchachos, cuando yo calculo de izquierda a derecha, que es la forma original en la cual se define la integral, esa integral no tiene problemas. Pero si voy de izquierda a derecha, es decir, esta propiedad pudiéramos utilizar. Cuando voy de A a B de una función, es lo mismo que ir en términos negativos o cambiar el signo de B hasta A, de f de X. Y esta es una propiedad que nosotros discutimos también en el curso. De derecha a izquierda y de izquierda a derecha, tendríamos que cambiar el signo. Tienen la misma área, es decir, en valor absoluto, pero son diferentes signos, básicamente, porque uno está calculando de izquierda a derecha y la otra de derecha a izquierda. Por lo tanto, muchachos, no, pues no hay mucho guato acá, no hay mucho problema, no hay mucha dificultad. Me voy a pasar aquí abajito, chicos, perdón por la revoltura. Pero realmente esta integral de 2 a 1 de menos du, de hecho voy a sacar de una vez el negativo si me lo permiten, de menos du sobre u, pues es lo mismo que el negativo de esta integral, pero ahora de 1 hasta 2, de du sobre u. Y por lo tanto, esta integral se va a convertir en positiva de 1 hasta 2 de du sobre u. Y si se fijan, ni siquiera estoy pensando si me quedó una buena sustitución, porque sí me quedó una buena sustitución, porque du sobre u automáticamente esa es una integral, una integral directa, que es el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Bueno, perdón, no iría a la constante, chicos. ¿Por qué? Porque tengo una integral definida desde 1 hasta 2. Y por el teorema fundamental del cálculo en su segunda versión, esto va a ser logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1. Y el logaritmo natural de 2, no sé, es un número irracional, pero el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, la respuesta del área es logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es logaritmo natural de 2? Pues pueden buscar en su calculadora, pero es un número positivo. Eso quiere decir que eso es un área. Entonces, ahí lo que yo tengo es que automáticamente, cuando cambié al mundo U, pues ahí pude calcular el área. Hay algunas personas que cuando hacen cambios de variable, cuando tienen integrales definidas, no acostumbran a hacer esto, o sea, cambiar al logaritmo. A veces lo que hacen es, tienen la función, la antiderivan normalmente, encuentran la antiderivada más general y después lo que hacen es regresarse a la X y cuando se regresan a la X evalúan ahora ese número. Pero si se fijan va a quedarme exactamente lo mismo. Tiene que quedarme lo mismo, muchachos, porque al final de cuentas la antiderivada que me hubiera quedado hubiera sido seno de x de 0 a pi medios entre 1 más coseno de x. Me debió haber quedado logaritmo natural de u, que sería 1 más coseno de x, que fue nuestra sustitución, desde 0, porque ahorita me regresé al mundo de las x, a pi medios. Hagan las cuentas, muchachos, y les va a quedar lo que habíamos comentado. ¿Sale? Entonces, pueden hacer ustedes las cuentas, vamos a ver cuánto queda. Entonces, bueno, ahí se los dejo allá para que ustedes revisen, para que tengan en consideración. Bueno, voy a borrar esta parte, chicos. Vamos a revisar el siguiente ejercicio, o mejor dicho, la siguiente integral que nos quedó pendiente para comparar con esta. Y esta integral parece similar, sin embargo, pues también tiene otras sutilezas, ¿no? Porque ahí el coseno está elevado al cuadrado. Aquí, por ejemplo, alguien podría decir,
A lo mejor funciona la misma sustitución que hace rato. Pues vamos a verlo, muchachos. La de hace rato fue considerar todo el denominador como u. Cuando yo hago eso, mi diferencial, ¿cómo quedaría? 0, que es la derivada del 1, por 2 veces el coseno de x por menos seno de x de x. ¿Y eso es por qué? Porque estoy derivando por la regla de la cadena, ¿verdad? Por lo tanto, mi diferencial sería menos 2 veces el coseno de x, seno de x de x. Y aparentemente no es tan complicado, sin embargo, está sobrándome un coseno. Ahí está. Ese coseno me está sobrando. No lo tengo en mi diferencial original. ¿Qué puedo hacer? Piénsenlo un poquito, muchachos, y se van a dar cuenta de que no me conviene hacer el denominador u. O sea, esta propuesta de u no jala. Tal vez una que sí funcione sería solamente el coseno de x. ¿Por qué? Porque su diferencial va a ser el seno, o bueno, un negativo, pero ya voy a tener el diferencial. Y lo que me va a quedar abajo va a ser 1 más u al cuadrado. ¿Y qué creen? Esa es una integral directa. Revisen sus formularios. Entonces, mi diferencial de u es menos seno de x. Por lo tanto, chicos, esta integral de 0 a pi medios del seno de x de x sobre 1 más coseno cuadrado de x se convierte ahora en menos del diferencial de u entre 1 más u cuadrado, que básicamente esto sería negativo acá, du sobre 1 más u cuadrado, y esta es directa. Entonces, se las dejo para que ustedes concluyan, muchachos, para que ustedes terminen de resolver esa integral. Esa es un arco tangente. Y una vez que tengan el arco tangente, pues me falta, por ejemplo, aquí también ver cuáles son mis límites de integración nuevos, que pues básicamente serían 1 y 0, ¿no? Aquí es 1 y aquí es 0. Tendría que intercambiar otra vez y voilà, queda. ¿Sale? Entonces, ahí se los dejo a ustedes para que terminen. Queda pendiente este, ¿sale? Y me gustaría ahora ver una nueva integral que pudiéramos resolver también por un cambio de variable, pero lo interesante es el tipo de técnica que también puedo utilizar ahí, ¿sale? Y es esta. La siguiente integral es dx entre 1 más la raíz cuadrada de x. Hay muchas maneras de resolverla, muchachos, hay muchas formas, al menos podría haber dos formas, una más sencilla que la otra desde mi punto de vista, si agarran la onda, pero pues básicamente es como mostrarles una nueva idea, ¿sale? Es decir, vamos a utilizar una idea aquí que nos va a servir un montón, es una técnica que vamos a utilizar probablemente muchas veces. Por ejemplo, ahí uno diría, y me ha tocado esto, muchachos, me ha tocado esto. Algunos estudiantes me han dicho, U es X, el diferencial de U es dx. ¿Ok? Les digo, ¿y qué más? Ah, pues ya terminé, dijo, porque esto es de U entre 1 más la raíz cuadrada de U. Y les digo, ¿y? Ah, ching. No, pues voy a hacer otro cambio de variable, dicen. W es igual a... No... A ver, espérate. A ver, ¿tiene sentido ese cambio de variable? No. O sí, pero es un cambio de variable, pero nada más cambiaron la letra, muchachos. ¿Sí se dan cuenta? Cuando cambié la letra, no cambié la expresión. Automáticamente no le hice nada a la expresión. Es decir, puedo estar integrando con uso, doble uso, zetas y lo que ustedes quieran, pero no alteré nada la integral. Entonces, ese cambio de variable es completamente inútil en ese sentido. Entonces, un cambio de variable, muchachos, muy pocas veces, de hecho, nunca les va a servir que fuera X nada más. ¿Vale? Entonces, aguas con eso. Tienen que ustedes como que, ok, este señor lo que está diciendo es que si cambio la letra voy a obtener exactamente la misma integral. Pues sí, eso es básicamente lo que estaríamos diciendo. Entonces, este cambio de literal, solamente lo que hice fue cambiar la letra, es automáticamente inútil. Entonces, no me conviene eso. Una manera en la cual se puede resolver este problema, como ustedes se podrán dar cuenta, es
tratar de hacer u probablemente la raíz de x. De hecho, podría ser u completamente todo, más uno, porque el diferencial del uno pues va a ser cero. Entonces, y si ahí me queda algo y arriba me queda un uno o una constante, pues automáticamente tendría como la del logaritmo, ¿no? Como esta. Entonces, fíjese cómo empiezo ahora como a darme, a agarrar cables y a empezar como a agarrar ideas. Mira, o sea, si yo no pongo el uno tal vez me funcione, pero a la larga el uno me va a estorbar. Y si lo quito desde el inicio, o mejor dicho, si desde el inicio lo considero, a la larga no me va a estorbar, porque automáticamente ya lo metí en la variable. Esos son los quemones muy importantes que ustedes tienen que darse cuenta cuando resuelven integrales, muchachos. Anticípense, tengo que anticiparme, tengo que predecir, tengo que de alguna manera olfatear como para dónde va la cosa, porque si no, en verdad que van a tener muchos problemas. De hecho, voy a dejarles algunos ejercicios para que ustedes resuelvan y me gustaría también que la próxima sesión ponerles un ejercicio a cada quien y que ustedes lo resuelvan acá en clase, ya sea que graben un video o si lo quieren resolver y lo hacen en su PowerPoint o algo así, ya luego les pongo una instrucción en el Teams, ¿sale? Sobre cómo lo vamos a hacer. Voy a mandarles integrales y cada uno va a tener que resolverla, ¿sale? Y va a tener que explicarla, ¿va? Para que escuchemos sus melodiosas voces de todos ustedes y no se estén durmiendo. Y dos, para ver cómo ustedes ya están trabajando esto. Pero obviamente esta integral que estamos haciendo ahora es un poquito más picosona que las anteriores. Es un poquito más, más bonita, ¿sale? Ahora, ¿qué podría hacer alguien, por ejemplo, muchachos? Esto. Pues voy a calcular el diferencial, pero el diferencial ahí tengo una x a la 1 medio. Entonces, como esto es x a la 1 medio más 1, pues su derivada es 1 medio por x a la menos 1 medio más 0. O lo que es lo mismo, de x, perdón, me faltó su diferencial de x. De x. Regla de la cadena, regla de la cadena. Y por lo tanto, esto me quedaría dx sobre 2 veces raíz cuadrada de x. ¿Sale? Entonces, algo que a mí no me gusta hacer mucho, pero que se los voy a mostrar porque es importante ver ejemplos al respecto. Si alguien lo entiende mejor así, pues adelante que lo haga. A mí en lo particular, esto es algo que no me gusta mucho hacer. Esto, de despejar el dx como 2 veces la raíz cuadrada de x por el diferencial de u. Pero si se fijan ahí, el diferencial de x, al contrario de todos los ejemplos que ya he resuelto, tiene a un x. El diferencial tiene a un x. Sin embargo, uno puede observar un poquito con cuidado la expresión u que yo determiné desde el inicio, con la intención de ver si puedo encontrar cuánto vale raíz cuadrada de x en términos de u. Si ustedes se fijan, u menos 1 es raíz cuadrada de x. Y si yo utilizo esta idea aquí, o mejor dicho, este despeje, voy a tener que el diferencial de x es 2 veces u menos 1 por el diferencial de u. Y automáticamente mi diferencial de x quedó solamente en términos de u. Y eso está muy bueno, porque ya logré cambiar todo en términos de u. Por lo tanto, la integral que yo tenía al inicio de 1 más la raíz cuadrada de x se convirtió ahora en la integral de el dx es 2u menos 1 por el diferencial de u dividido entre 1 más la raíz cuadrada de x que dije que era u. Y si ustedes se fijan, pues esa integral es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque puedo sacar este u, arriba me va a quedar u menos 1 sobre u, diferencial de u, y obviamente no hay una fórmula para u menos 1 entre u, pero puedo usar un poquito de álgebra, muchachos. Y el álgebra que puedo utilizar es, arriba tengo una suma, o bueno, una resta, y abajo tengo un número, pues puedo dividir cada uno de esos elementos entre u. Y me quedaría esto, diferencial de u. Es álgebra baratita, y esto me va a quedar 1 menos 1 sobre u por el diferencial de u. Y esto, pues, ya está de boleto, ¿no?
me va a quedar 2u menos 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante, para lo cual esto es 1 más la raíz cuadrada de x menos 2 veces el logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de x más una constante. ¡Bum! Me la aventé. O sea, ¿qué fue lo que hice en el paso anterior a la respuesta? Pues sustituir lo que valía u. ¿Qué fue lo que hice también? Pues separé esas dos integrales, perdón, separé esa integral en dos y me aventé cada pedacito. La primera, entonces, si fue muy rápido, pues chicos, esto es lo que hice. Diferencial de u menos la integral del diferencial de u sobre u. Y la integral del diferencial de u es significados, muchachos, significados. Sumar todos los pedacitos diferenciales de u. ¿Qué voy a llegar? U. Es la idea básica de todo lo que hemos estado haciendo de acumular, ¿no? Entonces, pues eso me quedaría. Esa sería la respuesta, muchachos. Algunas personas son un poquito más quisquillosas y hacen esto. 2 veces la raíz cuadrada de x menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de 1 más la raíz cuadrada de x más c. Y si se fijan, aquí tengo un 2. Y esta constante la unen. Y eso se puede hacer, muchachos, porque la c, al final de cuentas, la c que yo pongo es una constante, más un 2 sigue siendo una constante. Por lo tanto, alguien incluso pudiera decir que la respuesta correcta sería esta, más una constante 1, por ejemplo. Y la constante 1 incluye la constante de integración más ese 2 que me quedó ahí volando, pero como son constantes, los puedo juntar, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, se vale. Ahora, antes de terminar, en los últimos 3 minutos, vamos a resolver esta integral en 3 minutos. Fíjese que otra sustitución que yo puedo resolver o que yo podría utilizar y que utiliza una técnica un poquito más bonita sería esta. Digo, sea u la raíz de x. ¿Sale? Ya me di cuenta que derivar raíces a veces es difícil. Es más fácil derivar cosas como polinomios. Y las raíces siempre van a estar echando relajo, se van a empezar a bajar al denominador, entonces se vuelve un relajín. ¿Cómo evito eso, muchachos? Pues muy fácil. ¿Qué pasa si elevo al cuadrado a ambos lados? Me va a quedar u cuadrado igual a x. Ahora, la idea principal de aquí es derivar esto, pero voy a derivar implícitamente. Es decir, derivo de aquí y derivo de este lado. Ahora, la derivada de 2u, de u al cuadrado, perdón, es 2u por su diferencial. Y eso es algo que nunca debo de estar olvidando. Y x es dx. Por lo tanto, fíjense qué bonita me quedó mi diferencial. 2u de u entre dx, de boleto. Y entonces, muchachos, acá, pues una de las cosas que podría utilizar es que esta integral va a convertirse en 2u de u entre u más 1. Y podría ver si puedo resolver esa integral. Entonces, se las dejo a ustedes también para que piensen un poquito, ¿sale? Entonces, esta es otra manera también de resolver ese mismo problema. De hecho, si ustedes se fijan, me quedó un u más 1 que probablemente sea como medio feo. Pero no hay tanta bronca, muchachos. Tal vez no debí de haber hecho u a la raíz cuadrada, sino debí de haber hecho a este completito, más 1. Pero puedo hacer esto, muchachos. U menos 1 es igual a la raíz cuadrada de x. Elevo al cuadrado la misma idea que yo tuve hace un ratito y derivo implícitamente 2u menos 1 por el diferencial de u, regla de la cadena, por dx. Por lo tanto, fíjese que ya me quedó mucho más coqueta mi integral y mucho más parecida a la de hace un ratito. Arriba voy a tener 2u menos 1 de u, de hecho va a ser la misma, entre u. Ahí está, la misma, sí, la misma me quedó. Como ustedes gusten. Ojo, aquí es como ustedes quisieran resolverla. Esta es otra técnica, esta que estoy manejando aquí, de, y generalmente funciona muy bien con con las raíces cuadradas, porque lo que quieres es eliminar el maldito raíz cuadrada, porque si no, el raíz cuadrada cuando la derives se baja. Entonces, lo que quieres es como hacer como algo mucho más óptimo, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, ya para concluir, les dejo a estas dos a ustedes para que resuelvan. Esta, esta, todas se resuelven por cambio de variable.
y esta. Por ejemplo, en esta, en la última que acabo de señalar, funciona muy bien esta técnica. Podría servirles. Piénsenla, por ejemplo. ¿Sale? Bueno, chicos, ahí les dejo esas tres para que ustedes intenten. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Ahora pueden hacerla. Podemos platicar un momentito antes de que terminemos la sesión. ¿Dudas, chicos? De mi parte, vamos a seguir haciendo ejemplos, muchachos. Es bien importante. Esta técnica es esencial porque va a ser el caballito de batalla siempre. Vamos a estar aplicando siempre cambios de variable probablemente, aunado con otras técnicas, por lo tanto va a ser siempre la esencial. ¿Alguna pregunta, muchachos? Si no, lo dejamos aquí. Recuerden, el día 30 de septiembre, miércoles, sería el primer parcial. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta aquí, que es integración por sustitución. Si no hay ninguna pregunta, muchachos, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el martes les subiría video y el jueves también. Si tienen alguna duda antes, me piden la sesión, muchachos, no hay ningún problema, ¿sale? Entonces ustedes, ya quedo de ustedes cómo están avanzando. Probablemente el martes suba otros ejemplos de cambios de variable, algunos mucho más chistositos, y vamos a empezar con otra técnica que va a ser integración por partes. Pero la integración por partes ya entraría en la parte del segundo parcial. ¿Sale? Entonces, bueno, de mi parte sería todo, chicos. Muy buenos días, que tengan una bonita mañana y buen fin de semana, lo que queda de... Bueno, mejor dicho, ya vamos a entrar al fin de semana. Buen viernes. ¿Dudas? No, profe, gracias. Nada, perfecto. Igualmente. Bueno, que estén muy bien, Gracias. muchachos. Muy bien, Hasta luego. profe. Hasta luego, chicos. Que tengan un muy buen día.